estimados sacerdotes y diáconos, estimados seminaristas, religiosas y religiosos, estimados fieles de las parroquias que integran nuestra diócesis y pueblo de Dios, a quienes nos siguen por los distintos medios de comunicación. Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nos hemos congregado en esta Santa Iglesia Catedral como miembros de un solo cuerpo. En primer lugar, los sacerdotes, para renovar las promesas sacerdotales, y ustedes laicos para recibir y acompañar en la bendición de los santos óleos. En la renovación de las promesas sacerdotales debemos estar conscientes de estar configurados con Cristo. Y aprovecho para recordar lo que el Papa Francisco dice, que los sacerdotes deben ser pastores que van con el pueblo de Dios, a veces delante del rebaño, a veces en medio o detrás, pero siempre con el pueblo de Dios. Los sacerdotes son llamados a desempeñar un servicio como el que Dios ha hecho a su pueblo. Y este servicio de Dios a su pueblo tiene huellas, tiene un estilo que hay que seguir, el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. El Papa Francisco invita a todos los sacerdotes a ir buscando a tener este estilo de Dios, tener una cercanía con Dios primeramente. Y esto se logra a través de la oración, de los sacramentos, de la Santa Misa. Dice el Papa Francisco, como una segunda cercanía, la cercanía con el obispo. Buscar estar cerca del obispo, porque en el obispo se tiene la unidad, pues los sacerdotes son colaboradores del obispo. Y demostrar principalmente la obediencia al obispo, que es lo que se promete cuando somos ordenados sacerdotes. Obediencia al obispo y a sus sucesores. Una tercera cercanía de la que habla el Papa Francisco es cercanía entre los sacerdotes, para lograr la fraternidad sacerdotal. Y donde hay fraternidad sacerdotal, hay lazos de auténtica amistad, así como también se da un ambiente y la posibilidad de vivir con más serenidad el celibato. Y una cuarta cercanía, la cercanía con el santo pueblo de Dios. Buscar la proximidad y compasión con el pueblo de Dios, con esa ternura que nos hace sentir que somos la familia de Dios. Quisiera hablar un poquito más sobre cada una de estas cercanías, puesto que hoy aquí están congregados, si no todos los sacerdotes, la gran mayoría de los sacerdotes de nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla. La cercanía con Dios. Un sacerdote es invitado ante todo a cultivar esta cercanía, esta intimidad con Dios, puesto que de esta relación podrá obtener las fuerzas necesarias para el ministerio. La relación con Dios nos mantiene de tal manera unidos, cercanos a Dios, que se logra un vínculo fecundo. Si estamos unidos a Dios a través del contacto con su palabra, con la oración, con los sacramentos que vamos administrando y principalmente la celebración de la Santa Misa, podemos entonces lograr mantenernos unidos a Cristo. Cristo que es la vid y nosotros los sarmientos.
Y el que está unido a la vid dará abundantes frutos. Pero también recordar que hay momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de ingratitud, de rechazo, de duda, de soledad. Tenemos que asumir aquellas palabras de Jesús en la cruz que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mantener siempre esa cercanía con Dios nos permite mantenernos en el ministerio sacerdotal, realizando la misión que se nos ha encomendado. Segunda cercanía, la cercanía con el obispo. La obediencia es la opción fundamental por acoger a quien ha sido puesto en la diócesis como signo concreto del sacramento universal de salvación que es la Iglesia. Obediencia que en algún momento puede ser confrontación, escucha y en algunos casos tensión, pero que no se debe de romper esa relación con el obispo. Mantener la relación con el obispo. Y el obispo tiene también que estar atento a las necesidades del sacerdote y entrar en un diálogo y una escucha frecuente. Conocer a los sacerdotes de parte del obispo. He tenido la oportunidad de ir visitando hasta ahora 45 parroquias de nuestra diócesis. He ido conociendo quizás a la mayoría de los sacerdotes, algunos todavía no los conozco, pero no basta con una sola visita, un solo momento. Se tiene que haber una relación continua con el sacerdote, así como también de parte del sacerdote con el obispo. Estamos por el mismo camino, tenemos que ir ayudándonos y apoyándonos y siendo solidarios unos con otros para mantenernos siempre con esa disposición de servir a Dios, de servir al pueblo de Dios. Y la tercera cercanía, la cercanía con los sacerdotes. Es a través de la comunión con el obispo que se abre la tercera cercanía, que es la de la fraternidad. A veces parece que la iglesia es lenta y verdaderamente muchas veces somos lentos al actuar, pero es mejor la lentitud, pero siempre siguiendo ese camino de fraternidad. Hay sus tiempos y momentos y no apresurarnos. Incluso acompañarnos en fraternidad, teniendo como base ese amor que Jesús nos va prodigando, ese amor del que habla San Pablo en su carta a los Corintios, cuando va describiendo el amor cristiano. Y tener en cuenta que en muchos presbíteros tiene lugar el drama de la soledad, de sentirse solos. Se tiene la sensación de sentirse no dignos de paciencia y de consideración. Más aún cuando se siente que del otro hermano sacerdote no se puede esperar el bien, sino solo el juicio, el ser señalados. Y el otro es incapaz de alegrarse del bien que se nos presenta en la vida, o no es capaz de alegrarnos cuando vemos el bien en la vida de los demás, porque entra en nosotros la envidia. Esta incapacidad es la envidia que tanto atormenta nuestros ambientes, que es una fatiga en la pedagogía del amor, no simplemente un pecado que se debe confesar. Por eso es importante ir fomentando la fraternidad sacerdotal, la cercanía entre los sacerdotes, para lograr una auténtica amistad que haga posible vivir con más serenidad la elección del celibato. Y en nuestra diócesis pues han implementado diferentes formas de ayudar a esa fraternidad a través de las convivencias deportivas, a través de los ejercicios espirituales, por medio de las reuniones que se realizan en las diferentes foranías o las reuniones que se van fomentando a través de generaciones.
y otras formas en las que tenemos la oportunidad de convivir, de compartir, de ir llevando juntos, de ir caminando juntos el ministerio sacerdotal. Que no desaprovechemos estos medios. Al contrario, que siempre pongamos como prioridad poder reunirnos sin descuidar la cuestión de nuestras parroquias y de la administración de los sacramentos. La cuarta cercanía, la cercanía con el santo pueblo de Dios. Es una cercanía que es enriquecida con las otras cercanías. Cercanía con Dios, cercanía con el obispo, cercanía con los hermanos sacerdotes. Y todo teniendo el estilo del Señor Jesús, que es estilo de cercanía, de compasión y de ternura, porque es capaz de caminar no como un juez, sino como el buen samaritano, que reconoce las heridas de su pueblo, el sufrimiento vivido en silencio, la abnegación y sacrificio de tantos padres y madres de familia para llevar a cabo adelante las familias que tienen a su disposición. Así como también saber llevar las consecuencias de la violencia, la corrupción y la indiferencia, que a su paso intenta silenciar toda esperanza. Cercanía con el pueblo de Dios que permite ungir las heridas y proclamar un año de gracia en el Señor. Es clave recordar que el pueblo de Dios espera encontrar pastores al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús, buen pastor. Hoy el pueblo de Dios nos pide pastores del pueblo y no clérigos profesionales de oficina solamente. Pastores que sepan de compasión, de oportunidad, hombres con coraje, capaces de detenerse ante el caído y tender su mano, hombres contemplativos que en la cercanía con su pueblo puedan anunciar en las llagas del mundo la fuerza operante de la resurrección. Hoy se van a bendecir los óleos, el óleo santo o de los catecúmenos, el óleo de los enfermos. Se va a consagrar el santo crisma, que se va utilizando en la administración del bautismo, de la confirmación, de las ordenaciones presbiterales, de las ordenaciones episcopales. Santo crisma que nos recuerda a Cristo ungido. Y el crisma es unción para vivir de acuerdo a Cristo, para ir despidiendo con nuestras obras y palabras y actitudes y comportamientos ese buen olor de Cristo. Hoy que vamos a hacer la renovación de las promesas sacerdotales, recordar que es importante que nosotros tengamos en cuenta agradecer al Señor y a todo el pueblo de Dios que seamos sacerdotes, porque Dios nos ha escogido de entre el pueblo para servir al pueblo. Y el pueblo tiene el compromiso de orar por sus sacerdotes, orar por su obispo, orar por todos los consagrados y consagradas, pero muy especialmente por los sacerdotes. Queridos hermanos sacerdotes, que al renovar hoy nuestras promesas sacerdotales tengamos en cuenta ser como Cristo, configurarnos con Cristo, ser como Cristo, buen pastor. Y que los óleos que hoy se van a recibir para la administración de los sacramentos en las diferentes parroquias de nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla, los tengamos en un lugar digno, en recipientes dignos, porque a través de esos sacramentos, de esos óleos, vamos nosotros administrando los sacramentos que son medios de salvación para los que forman parte del pueblo de Dios. Que cada día nosotros vayamos renovando ante Dios nuestro compromiso sacerdotal. Que busquemos ser santos sacerdotes. Que así sea.